¿Mm? Que el Señor nos abra el entendimiento y nos revele su verdad, Amén. su propósito para nuestras vidas. Que Dios Así es. bendiga a nuestros hermanos que están en el hogar. Así es. Hermanos, están ahí en el salón, en el lugar de estudio. El Salón Dios de la también, Fama. que Dios también le hable a sus vidas y seamos uno en Cristo. ¿Ya? Así Amén. que vamos a, hermano Antonio, ¿nos lleva a la oración? Nos lleva a la oración para comenzar y que sean bendecidas nuestras mamitas, nuestras esposas, que sean muy bendecidas, muy guardadas por el Señor, y que no solo sea un día, sino que sean todos los días de cuidarla, de honrarla, que Dios las guarde y las proteja. Amén. Bueno, Antonio. Ya. Gracias, Señor, te damos en este nuevo día, este día hermoso, Señor, que tú preparaste Sí, Señor. para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por amanecer con vida y salud, Señor, y poder estar saludando a todas las madres, Señor. Oramos por todas las madres del mundo, Señor. Sí, Que Señor. sea, Señor, bendecida, Señor, que ponga, Señor, el sentir, Señor, en cada uno de los hijos, Señor, de los hospitales, Señor, de bendecirlas cada día, Señor, con su Sí, comportamiento, Señor. Señor. Proveyendo, Señor, para los de la casa, Señor. Las bendecimos a cada una de nuestras madres, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y también te pedimos, Señor, que nos ayuden a este estudio, Señor, a concentrarnos, Señor, a abrir nuestros oídos espirituales, Señor, para recibir con mansedumbre la palabra implantada, la que tiene poder para cambiar nuestras almas, Señor. Así es, Nuestras Señor. vidas, Señor. Ayúdenos, Señor, a concentrarnos, Señor, en estos estudios para poder ponerlos por obra, Señor. El día y la hora que les requeramos, Señor, que sea el resplandor, Señor. Sí. Ayúdenos hasta ahora, ponga la gracia en los pastores, ¿Qué? Señor. Ponga, Señor, el orden ahí del estudio en sus mentes, Señor. Bendígalo, Señor, con grande enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermano amado, el saludarle, hermano Pablo Peralta, integrándose. ¿Cómo están? Un hijo espiritual ahí en el sur con su Hola, esposa. Pablo. ¿Cómo está la Andreita? Está bastante mejor. Está bastante mejor, ya no se siente. Mire, lo único que le va quedando es que se agota. Se agota al hacer alguna actividad. No necesariamente son pesadas, pero se agota bastante. Y la verdad es que yo también. De repente, tener de aquí a Jucum caminando y siento que hay un agotamiento ahí extraño, pero de a poco se va cada día un poco mejor. Eso podría decir. Pero bien, Ya. bien en general. Bueno, seguiremos ahí, bueno, la oración. Mm. La oración tiene que ser constante, intercesora. La oración, si alguien del cuerpo se duele, si alguien del cuerpo necesita, los demás que estamos en el cuerpo y estamos bien, tenemos que orar por los que se están recuperando. Y así cuando los que están recuperados después van a estar bien, tienen que orar por los otros. Así que eso no, en la carta que el Señor nos dejó, en la Constitución que el Señor Jesucristo nos dejó, obrar el amor a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, vamos en el estudio, terminamos lo relacionado con esta fuente que viene de Dios, no es humano. Lo que hemos visto, la fuente del amor, viene de Dios, Dios es amor, la fuente de su paz, la fuente del gozo. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, que nuestra naturaleza antigua era la naturaleza caída y teníamos por sí mismo, teníamos un mal carácter. Ahora, ese mal carácter muchas veces no lo notamos, y un día bien lo dijo un amigo en una conversación, dijo: el mal carácter es como cuando nosotros pensamos que tenemos la parte bucal, Los dientes. pensamos que tenemos La una buena, de la parte de la boca tenemos un buen aliento. Muchas veces pensamos que tenemos un buen aliento, pero quien lo percibe es la persona que está alrededor, es la persona que está recibiendo eso.
Y eso a mí me lo encontré muy, muy interesante porque, y parte por mí, parte por mí que yo no me doy ni cuenta, pero sí los demás se dan cuenta de ese aliento. Y eso es el carácter. Por eso que Dios en el Antiguo Testamento dice que nuestra vida es como una llaga de carne podrida. Nuestra justicia dice que son como trapos de inmundicia. Entonces las cosas buenas que quizás nosotros pensábamos que teníamos, o las intenciones de hacerlo bien, viene con el pecado, con la impregnación, y no nos dábamos cuenta. Pero por eso cuando llegamos a la luz, cuando llegamos a vernos en un espejo no quebrado, empezamos a ver de que necesitamos salvación, necesitamos el Señor que nos enseñe, necesitamos estar con un amo que no nos lleva a la esclavitud, sino que nos lleva a una relación de hijo, de familia, de amor incondicional. Así que eso es glorioso, eso es maravilloso. Bueno, conforme a eso, vamos a hacer porque terminamos el domingo anterior, terminamos el estudio de la paz, pero ahora vamos a hacer todo un recuento, vamos a hacer una caminata, vamos a caminar conforme a lo que ya hemos aprendido, conforme a las lecciones anteriores, y quiero que usted nos ayude porque en la pantalla van a salir algunos versículos escritos y la idea es que esto lo construyamos juntos, ¿ya? Y ahí vamos a ir leyendo algunos versículos, vamos a ir caminando conforme a la palabra de Dios, porque la única forma de cambiar nuestro carácter es de que tiene que entrar un nuevo pensamiento, un nuevo hábito. Tiene que entrar algo mayor que llegue ahí a bienes como la pluma divina. Hay que sacar el ladrillo que venía de la antigua naturaleza, ya, de la naturaleza caída, y colocar un ladrillo que viene del corazón del Señor, ya. Una cosa es que cuando estamos injertados en Cristo y otra cosa es que antes estábamos injertados en el pecado. Éramos gobernados por el pecado. Eso dice el libro de Romanos, capítulos 6 y 7, el gobierno del pecado. ¿Ya? Si es que ahora vamos a introducirnos y vamos a caminar juntos en el estudio, recuerde que juntos lo construimos en el Espíritu Santo, construimos el estudio, así que cualquier cosa usted levante la mano, cualquier cosa usted habla el micrófono, si quiera edificarlo, o si en alguna área del estudio está equivocado, también apórtennos. Lo importante es alimentarnos bien, eso es el propósito de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregir y instruirnos en justicia. ¿Ya? Así que ahora vamos a que el Señor nos abra el entendimiento y vamos a ir compartiendo todo lo que hasta aquí hemos avanzado, y ahora vamos a retrocedernos y vamos a caminar de una forma de una forma con la gracia del Señor, ¿Ya? Así que... ¿Por qué es importante hacer este pequeño resumen? Porque lo que hemos venido viendo, y este estudio se llama La vida abundante. Dice que el Señor vino para darnos vida, pero vida en abundancia, ¿ya? Y esta primera parte que llegamos hasta aquí habla sobre el fruto del Espíritu, pero en relación con Dios, ¿ya? Y habla mucho del carácter. Luego los siguientes van a ser en relación con los demás. No quiere decir que solamente el amor, gozo y paz lo vivimos con Dios, sino que todo el fruto se relaciona primeramente con Dios y se expresa hacia el otro, ¿ya? Se expresa hacia los demás. Pero en esta primera parte vamos a hacer este pequeño recuento, así que esperamos que nos resulte aquí, hermanos. Aquí, desde el principio. Si se ve bien, usted nos dice. ¿Cómo está la vista del otro lado? ¿Están viendo el...? Sí. Bien, Sí. se ve clarito, letras grandes, súper. Ya. Ok. Como nosotros entramos a la vida abundante, siempre digo yo, es muy importante siempre saber cómo llegamos.
cómo llegamos para tener esa vida abundante. Entonces llegamos como quizás quebrados, saco roto, en deuda y gobernados por el pecado. O sea, la única forma de poder entrar con una expectativa de gratitud, con una expectativa abierta, con una mente en gratitud al Señor, de que qué importante aprender, qué importante llevarlo a mi mente, a mi corazón y llevarlo a mi andar. Eso es lo que Dios nos llevó a este estudio, porque mayormente nosotros anteriormente puede que hayamos sido domingueros, congregarnos, pero nos quedamos con ir a la iglesia, recibimos la palabra, como dice, estuvo buena la palabra, o la palabra no estuvo buena. Entonces, al final, toda la palabra es buena, toda la palabra nos edifica, pero nos movimos en una área emocional y no en el área de la verdad. Entonces, no estuvo linda la alabanza. claro, no estuvo linda la alabanza, ¿ya? No me gustó la palabra, no, la palabra Claro. estuvo muy larga. Claro, La palabra entonces, estuvo muy- y la alabanza es para Cristo, ¿ah? En ninguna parte dice que si estuvo lindo, ya. Entonces, todo eso, y acá la idea es que no seamos solamente domingueros, no seamos solamente de ir a la congregación, sino que Cristo, desde adentro de nuestra vida, Él tome el lugar, que Él nos alimente, dice, con leche espiritual o no alterada o alimento sólido, y que vaya habiendo una transformación, vaya habiendo una transformación en nuestra vida, ¿ya? Y como lo digo yo, los que están alrededor van viendo el cambio en nuestra vida. Así que vamos a darle comienzo a este caminar juntos, vida abundante. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, bueno, sigue más, pero yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ya. Hay una palabra muy importante ahí, el permanecer. Y también él dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Ahí hay unidad. Hay unidad y quien dice que tiene a Dios, cree en Cristo, o el Espíritu Santo está en su vida, tiene que suceder el permanecer, pero ese no permanecer para seguir viviendo la misma vida, sino que el que permanece en él tiene que nutrirse de lo que él nos va a proveer, no de nuestra antigua naturaleza. Bueno, aquí entonces vemos en esta vida abundante que necesitamos tener este carácter semejante a Cristo. Y si alguien puede leer en Mateo 3:8, bueno, y vamos a leer Juan 15 del 1 al 16, amor. Sí, leámoslo. ¿Sí? Leamos Juan 15, del 1 al 16. Hermana Gina, ¿nos puede ayudar en la lectura? Y Mateo 3:18, hermano Mauricio. 3:8, Mauricio Gutiérrez. Alguien ahí, los chicos, Mateo los 3:8. hermanos. Ahí el Mauro que vaya organizándose en el hogar con los hermanos, pero la idea es hacerlo y que Dios nos vaya dando entendimiento. Juan 15, ¿de dónde? Del 1 al 16. Ok. Mateo 3:8. Mateo 3:8. Primero Mateo 3:8 y después Juan, hermana Gina. Ya. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han convertido al Señor. Nuevamente, Mauro, nuevamente. Mateo 3:8. Mateo 3:8. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Ya, esa es otra versión. Sí, Dios habla hoy. Sí, yo tengo aquí, haced pues, el que conocemos, haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Aquí también hay una versión importante, dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Wow. Esa sí que está clarita. Eso está clarita. Claro. Entonces, ese es el fin. Eso es lo que nos pide, eso es lo que nos pide Dios, nos pide Cristo, la muerte, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es para eso, para que Vivir nuestras de vidas tal manera. sean salvadas de la mala vida y seamos perdonados, pero entremos a gozarnos en la resurrección de Cristo, pero para una nueva vida, que seamos resucitados juntamente con Él
pero para andar como Él anduvo. Para una transformación, un cambio, que realmente se vea ese cambio en nosotros. Amén. Juan 15, del 1 al 16. Ahí nuestros hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no quiere llevar frutos por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis uno. Nadie tiene mayor gozo que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestros frutos permanezcan, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Qué manera la enseñanza tiene este estudio del capítulo 15 tiene algunas muestras de ese amor. Si le amamos, debemos obedecer su palabra. También si no permanecemos y estamos individualmente, nos vamos a secar. Si no permanecemos arraigados a Él, nos vamos a secar, nuestra vida se seca, se enfría. ¿Has escuchado esa palabra? Estoy frío, no estoy orando como antes, no estoy leyendo la Escritura, estoy ocupando el tiempo en otras cosas. Se empieza a enfriar, esa relación con Dios empieza a disminuir. Ya es una muestra de estar apartándose, y es un peligro el apartarse. Dice que en un momento se seca la vida, ¿ya? Qué importante también esa palabra permanecer, porque se usa mucho y es necesaria para muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día. Permanecer en una relación, permanecer en el trabajo, permanecer en la confianza, permanecer en ser estable, ¿verdad? Permanecer en el Señor, como dice, todos necesitamos permanecer, todos necesitamos permanecer. Bueno, en esto lo más importante es permanecer en Cristo, que de Él viene todo, pero de ahí hacia abajo se desliga un permanecer, como el Señor nos da nos llena de esa condición cuando permanecemos en Él, de poder ser capaces de permanecer en otras áreas también de nuestra vida. Uno de los pilares en el matrimonio es el permanecer, permanecer a pesar de, no porque se me fue el amor, no porque se me fue esto, sino que uno de los pilares que hay en el matrimonio es el permanecer, a pesar de las circunstancias. Entonces, en el trabajo o en las cosas que hacemos, los propósitos, el estudiante cuando está estudiando tiene que permanecer hasta cuando termine su carrera, hasta cuando termine su enseñanza.
¿ah? Entonces también ese es muy importante cuando el Señor actúa en nosotros a través de ese permanecer en Él, aprender a permanecer en Él, también nos capacita para poder permanecer en las cosas que tenemos, en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos movemos como seres humanos. ¿Mm? Bueno, algo que es interesante en este permanecer que Cristo nos enseña, permanecer en la honra como hijo a nuestros padres, También. permanecer en el matrimonio el hombre, permanecer en lo que Cristo le diga, porque Cristo es la cabeza del hombre, porque también no puede permanecer en el matrimonio la mujer, puede que esté aguantando, puede que esté soportando, ¿ah? Pero no está siendo edificada por su marido, por su esposo. Y viceversa, de igual forma, si la mujer ve las cosas del mundo, viene siendo como la mujer de Lot. Entonces, este permanecer tiene que llevar el fruto en el cual estamos arraigados, porque podemos permanecer en la religiosidad, podemos permanecer en el orgullo, pero con el traje de cristiano, ¿ah? Pero permanezco en el orgullo, permanezco en mis ideas personales y con el traje cristiano. Entonces, esto viene desde el interior, y esto lo que está haciendo la enseñanza está diciendo, separados de mí, nada podemos hacer. Separados del Señor, separados de su consejo, ¿ah? Separados de su enseñanza, y dice que eso trae honra al Padre. Todo lo que Cristo, el sacrificio, la salvación, todo es para traer honra a su Padre. Y ahí dice, tal cual como yo lo hice, tal cual háganlo ustedes. Se presenta como ejemplo. Claro, como ejemplo, amen a su prójimo como a sí mismo. Así que así en esto es glorificado mi Padre. Claro, entonces ahí nos da mucha enseñanza. ¿Sí? Sí. Entonces ahí vamos formando. Ahora, el carácter se forma cuando cambiamos los hábitos. ¿Ya? El conjunto de hábitos forman el carácter. Entonces hay que ir cambiando los hábitos que teníamos anteriormente. La manipulación, todos los hábitos que habían, eso no es fácil cambiar los hábitos, como que vienen impregnados en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces eso hay que arrepentirse, a convertirse y poner una nueva semilla en ese lugar para que dé el fruto adecuado. Y ahí va, y ahí hace el cambio el carácter, ahí va cambiando el carácter. El carácter semejante a Cristo. Bueno, y ese cambio se produce porque el fruto del Espíritu es el carácter semejante a Cristo. ¿Ah? Un carácter que revela cómo Jesús es. Es la expresión de la santa naturaleza de Dios en el creyente. Es el desarrollo de la vida de Cristo en el creyente. Por eso que es muy importante ese desarrollo de la vida de Cristo en el creyente. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el apóstol Pablo ahí hablando. ¿Ya? Entonces, este carácter se provoca en cada uno de nosotros a través de esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza que tenemos en el Señor cuando le recibimos. Y ahí el apóstol nos habla en Gálatas 5, del 16 al 26, algo también que se provoca en nosotros, un conflicto entre nuestra vieja naturaleza, entre nuestra naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Siempre, como decía Pablo, quiero hacer esto, pero lo que quiero hacer no lo hago. Siempre está eso. Pero ¿cuál es el secreto? El secreto de poder vencer eso es andar en el Espíritu. Ahora, aquí, ¿qué es lo importante, hermano? Que todo esto empieza en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo tiene que haber muerte. Tiene que haber muerte. Cuando algo pasa de la cruz de Cristo para la nueva vida y algo está ahí batallando, eso hay que llevarlo a la muerte. Es una constante. Llevar a la muerte cada área que no es competente a la naturaleza de Cristo, de la santificación. Todo lo que no entra, hay que sacarlo y llevarlo a la cruz de Cristo. Hermana Ana Gaby, ¿puede leer Gálatas 5, 16 al 26?
Hola, buen día. Hola, Dios les bendiga, hermano Rodrigo, hermana Ana Gaby. Hola, Gálatas. pastores, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Gálatas 5, 16 al 26. 5, 16 al 20. Al 3. Qué bueno, Efesios. 5:16. Acá estamos. 5:16. Digo pues, amad al Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Del 16 al 26, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Y manifiestas todas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hasta aquí. 26. 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gracias. Sí. bueno, acá un ejemplo, el mismo 5.1 de Gálatas parte con la libertad que Cristo nos libertó. Permanezcámonos firmes en esa libertad. ¿De cuál? De que nos hizo libre, ¿de cuál? Del pecado, de la carnalidad, de las obras de la carne. Entonces entramos en un proceso, pero a la vez entramos en un conflicto. En la mente, entramos en un conflicto con nuestros antiguos hábitos y lo nuevo que tenemos que hacer ahora. Y eso está en el del 16 al 26, lo dice muy bien. Lo dice muy bien. Debemos aprender a esta vida espiritual. Antes, yo reconozco que cuando hablábamos de una vida espiritual, yo lo veía todo un poco místico, como muy místico, muy lejano. Pero la vida espiritual es más práctica y auténtica que vivir en la carne, porque en la carne vivimos engañando. Vivimos manipulando, vivimos con disfraces. En la carne hay disfraces. En la vida espiritual es auténtico. Reconozco mis errores, los cambio, los trabajo y voy creciendo con la verdad del Evangelio. Me llega la buena noticia. Y eso, del 16 al 26, ahí podemos ver que empieza un conflicto. Y muchas veces es ahí donde muchos no, es donde tenemos que trabajar ahí, tenemos que entrar a trabajar, tenemos que entrar a picar. Del 16 al 26 tenemos que entrar a picar, a trabajar, a limpiar, a ordenar, porque empieza la batalla. Pero este poder del Espíritu Santo nos ayuda. Y dice que la vida espiritual no hay ley, pero en la otra sí lo va siguiendo la ley. La ley que tiene su resultado, tiene su paga. ¿Se da cuenta usted que la ley del tránsito a usted le pasan un parte y tiene que ir a pagar? Tiene que ir a pagar, ahí hay consecuencias. Pero el espiritual no está bajo... no hay nada que... Pero ese es un proceso, hermano, no somos perfectos, entramos en un proceso. Eso es lo importante, entramos en la santificación, pero hay batallas. Estaba mirando que Vladi no podía entrar, pero no sé por qué. Ya, entonces, ¿quién gana este conflicto espiritual? El secreto se reside, como dice acá, termina en Gálatas,
en dos partes importantes o tres partes importantes, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿ah? No estáis bajo la ley. Entonces, todas estas cosas, todas estas cosas que nombra como obras de la carne, se contraponen con el fruto del Espíritu, ¿ya? Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado, es decir, como decía el pastor, tenemos que ir a la cruz diariamente a crucificar estos deseos, estas pasiones que de repente se quieren levantar o que vienen. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. ¿Ya? Entonces aquí nos habla esto. Quiero un poquito antes de pasar a este tema, Ay, no sé cómo me... quiero que hagamos una reflexión. ¿Qué nos puedes decir hasta aquí de lo que hemos estado recordando? Ya, lo que hemos hablado de ir formando este carácter, pero ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Es así, no es así? De lo que realmente estamos estudiando, ¿se dan ese tipo de cosas? ¿Mm? ¿No lo entendíamos? ¿Mm? ¿Tiene alguna pregunta, algo más que quiera aportar? Pero hasta acá para ver lo que hemos avanzado para poder ir edificándolo bien. ¿Mm? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Realmente, hermano, yo viví esta experiencia de no entender la vida espiritual. No entender la vida espiritual. Hasta hace muy poco, y estos estudios refuerzan a esa vida espiritual que tiene que ser real, auténtica, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra, que el reino venga. Dice el Padre Nuestro, que la voluntad de Dios, que el reino de los cielos baje en la tierra también, que lo del Señor reine también en la tierra. Por eso que ahí dice, líbranos del mal, líbranos de toda tentación. Pero ¿qué nos puede aportar? A lo mejor tiene alguna experiencia ahí. O algo interesante, cómo ha ido cambiando. La fe, recuerda que la fe, pero todo esto se va dando. Todavía hay batalla entre la carne y el espíritu, Todavía hay batalla. Sí, bueno, con lo que leímos primero, que me tocó leer a mí, en permanecer en Cristo. ¿Ya? Si permanecemos en Cristo, ya somos, permanecéis en mí, dice, vamos a llevar muchos frutos si permanecemos en Él. Pero aunque... Se te apagó, Ginita. No sé. Se me va. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Ya? Sí. No, lo que les decía, pues permanecer, si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto. Pero tiene que ser un permanecer constante. Porque a medida del caminar, permaneciendo en Cristo, nosotros vamos a dar esos frutos. A lo mejor hay algunos frutos que por el mismo carácter que no ha sido desarrollado, no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros y no seamos transformados a tomar el carácter de Cristo, pero eso, si permanecemos, seguimos aprendiendo de Él, estudiando, teniendo el tiempo con Él, yo creo que eso va a llegar a nosotros, el tener todos esos frutos que son del Espíritu, ¿cierto? Entonces, lo importante de esto, para que podamos entender y aprender y practicar todo lo que estamos aprendiendo, valga la redundancia, es permanecer. Es lo primordial, permanecer. Porque a lo mejor hoy día yo puedo estar aquí estudiando
de permanecer en Cristo, pero después cualquier No, pequeñito, sí. entonces, ¿qué me va a llevar a Mm. frutos se vayan desarrollando en nuestra vida a medida del caminar que tenemos con el Señor? Porque a lo mejor no todos vamos a adquirirlo de un momento, otros vamos más lento, otros van más rápido. Entonces, en nuestro caminar el Espíritu Santo va obrando en nosotros y de seguro que todavía tenemos cosas que aún nos cuestan, pero tenemos la seguridad que si permanecemos, lo vamos a lograr. Vamos a lograr ese cambio de hábito que hablábamos en delante, ese cambio de hábito que se va desarrollando en la vida con Cristo. Y se provoca ahí esa nueva naturaleza, pero el permanecer es lo importante. Bueno, lo importante en permanecer, si vemos algo similar, un sinónimo a permanecer, es estar, persistir, subsistir, mantenerse, a pesar de, quedarse, Sí, quedarse, continuar, Durar, durar, perdurar. residir, perdurar y perseverar. A pesar de. En Cristo, en Cristo, arraigado a Cristo. Les decía a los hermanos en la semana, les decía, mira, cuando Dios creó los árboles y Dios creó la tierra, ¿a quién le dio la instrucción? ¿A quién le dio la instrucción de que ese árbol sea fructificado? ¿Le dio la instrucción Dios en su palabra a la tierra o le dio al árbol? ¿A la tierra o al árbol? El árbol. ¿A la tierra? A la tierra, porque la tierra es la que nos nutre. Nutre la... ¿Ya? Buena tierra. Sí, pues, Ya, al árbol buena tiene que tierra. estar bien ahí enraizado en la tierra para recibir todos los nutrientes. Ya, entonces, cuando Dios habló, Dios cuando separó las aguas y apareció la tierra, a la tierra le habló, pero lo que le habló al árbol, ¿qué le dijo? Fruto. Que diera fruto, Sí, ¿ya? Que diera Según su fruto. especie. Según su porque de especie. su fruto. Claro, que diera fruto según su especie. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si ese árbol lo sacamos de la tierra? ¿Qué le seca. pasa a ese árbol? Se Se muere. seca. Ya, ¿y qué pasa con la tierra? La tierra, ¿Qué pasa con la tierra sin el árbol? La tierra sigue. Sigue Pero siendo le dura. tierra. Sigue Sigue tierra, siendo tierra. esperando una Sigue siendo semilla, tierra. esperando otro árbol, esperando otra siembra. Entonces para nosotros lo mismo. Si nosotros debemos estar arraigados a Cristo, sí. porque si nosotros no estamos arraigados a Cristo nos secamos. Árbol. Pero Cristo sigue siendo Cristo. De todas Dios maneras, sigue siendo Dios. El problema está en nosotros. Si nos Sí. arranca. Ah, ya. ¿Ah? sí, hay que permanecer nada más. Claro, no hay otra No hay alternativa. otra opción, no hay El otra opción. separarse de Cristo es muerte. Es muerte, sí. ¿Ya? Pero Él sigue siendo Cristo, Él sigue siendo el Salvador, sigue siendo el Señor, sigue siendo el amor, la esperanza, la fe, pero somos nosotros de que vamos a sufrir las consecuencias. Pero si nosotros estamos con Él, vamos a llevar fruto, mucho fruto, y se cumplirá el propósito en el cual Él nos ha diseñado. Exacto. El pastor está aquí dándonos, ¿cómo somos? Medio... ¿En el hogar están levantando la mano por ahí? a ver, Ya en el hogar, ya. avísenos porque no... Ya, Ya, bien, ya. bien. No alcanzamos a verlos a todos. Sí, pastora, sí, coincido con lo que dice el pastor y con lo que dice la hermana Gina, de que el sentido de permanencia es importante para poder echar fruto, porque si uno no permanece, no va a haber resultados. No. O sea, y los resultados de permanecer en Dios
normalmente son a largo plazo, o sea, no son resultados instantáneos, y por eso él recalca de permanecer, de perseverar, de insistir. Pero para permanecer hay que desarrollar un sentido muy importante, que es el sentido de pertenencia. Porque si yo pertenezco a algún lugar, yo voy a querer permanecer en ese lugar. Y ahí es donde la relación con Dios debe estar afianzada en saber que yo pertenezco a Dios, que hay un propósito y me someto a la autoridad de Dios. Eso es pertenecer. Entonces, como yo sé que pertenezco, yo permanezco. No se me hace difícil permanecer cuando yo sé que pertenezco a ese lugar. Entonces, como es el primer sentido de pertenencia, y el primer sentido que Dios desarrolla en nosotros es el sentido de pertenencia. Tú eres mi hijo, yo te he escogido, yo te creé, hay un propósito, y cuando yo creo eso, yo quiero permanecer, porque desde ahí se desprende toda la vida. Y a largo plazo todo eso va a dar resultados, que se cuentan como frutos, pero son a largo plazo, pero todo parte en el sentido de pertenencia que yo puedo adquirir en Cristo. Si yo le pertenezco, hay un propósito, permanezco para descubrir ese propósito, y a largo plazo voy viendo fruto, voy viendo ganancia. Entonces, así creo yo cómo funciona este sentido de permanencia. Si no hay pertenencia, no hay permanencia. Bueno, Mauro ahí nos añadió una palabra que sentido de pertenencia, al permanecer, el sentido de pertenencia, pero también esto trae una actitud también nuestra en cuanto a la relación, porque él dice, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis mucho fruto. Entonces, ahí fuera de la pertenencia hay una relación se tiene que dar esa relación fluida. Yo busco la nutriente, él me da la nutriente y eso produce el fruto. Tenemos que buscar la nutriente. Y ahí viene la relación, relacionarnos con el Señor para esa pertenencia. Hermano Antonio está levantando la mano. Porque el siervo no sabe lo que hace su siervo. Y nosotros acá en la gracia ya somos hechos hijos de Dios. No tiene conexión, ¿se escucha? Entonces, Ya. es un nivel mucho más alto a lo que nos llamó Cristo, y muchas veces nosotros nos asimilamos por nuestras vivencias, nuestros conflictos infantiles de pequeños. Nuestras familias no supieron limitancia. Entonces, muchas veces nos cuesta entender la palabra de Dios. En su anchura dice la anchura, la profundidad, la altura, en sus 4 dimensiones. Nos cuesta. Por eso el Señor ya dice, ahora los llama hijos, porque en la ley eran todos siervos, ¿no? Y ahora nosotros en la gracia somos hechos hijos de Dios. Entonces esa es heredero de todo lo del Padre, entonces no tiene que estar nervioso por nada de lo que pasa a su alrededor. Tiene que producirle esa paz. Esos frutos del Espíritu tienen que empezar a notarse en nosotros. Porque como hijos tenemos que saber que todo lo del Padre pasa a ser del Hijo. Es una ley. Es una ley y somos herencia más encima de coherederos con Cristo. Entonces tenemos que saber esa parte y ya no afirmarnos de muchas cosas que se ven, sino de las cosas que no se ven. Tenemos que ir aprendiendo esa parte, esa dimensión. Que Gálatas también habla de las 4 dimensiones. ¿Cuál es la altura, la profundidad, la anchura, la longitud? Entonces, tenemos tarea en esa parte. Hermano Antonio. ¿Sí? Hermano Antonio, qué importante el aporte de lo que dices tú, de que con lo que nosotros vivimos como niños, con los padres, cómo nos enseñaron, la sociedad, el colegio,
Entonces, como que nos van construyendo como siervos. ¿Ah? Somos hijos, pero se va construyendo esa estructura, y después acá nos cuesta, cuando estamos en el Señor, seguimos actuando de esa misma manera, ¿ah? No como hijos, ¿ah? Y es lo que se ve en la relación de la enseñanza de Jesús con el papá del hijo pródigo, ¿ya? Que ambos estaban en problemas. El mayor estaba en la casa del padre, pero con la mentalidad de siervo. Y el hijo menor estaba en la casa del padre, pero quería vivir, pensaba que el mundo, las cosas del mundo, los deseos de la carne, los placeres del mundo eran mejor que estar en la casa del padre, en permanecer en la casa del padre. Entonces, ambos todavía no habían descubierto la relación de hijo, porque el hijo pródigo dice: en la casa voy a devolver a la casa y voy a decirle a mi padre que quiero ser como uno de mis jornaleros. ¿Entendí? O sea, tenía la mente también de siervo, porque dijo: voy a volver a la casa de mi padre para ser como uno de los jornaleros que hay en la casa del padre. Claro. Venía condenado ya en la mente, Claro. ¿me entiendes? Sí. No había descubierto la gracia. El que tenía la gracia era el padre para darla abundantemente, pero los dos hijos no se dieron cuenta de aquello. Sí. Oiga, pastor, perdón, y también, claro, ahí en Gálatas 16 que dice andar en espíritu y no satisfagáis. Son dos palabras muy claves que hay que un poquito amplificarlas, porque como que pasamos muy rápido cuando estudiamos estas partes, y son las partes clave que tenemos que detenerlo en el andar y en el satisfacer. Dos cosas. Bueno, Andar en andar- espíritu y no satisfagáis, dice. Y muchas veces los deseos de la carne los tienen en ese estado de que no podemos alcanzar el nivel que requiere estar en la gracia de Dios, po. Y quedamos ahí entrampados en nuestros delitos y pecados y en nuestro... vieja naturaleza. Claro, no andar y no satisfacer. Bueno, el andar es... Significaba como una guagua. Somos guaguas espirituales, entonces los vamos a caer, pero tenemos que saber que el papá los va a parar, po. Los vamos a caer y tenemos que ser como hijos, si es lo mismo. Es tan igual como un niño cuando aprende a caminar. Hasta que empieza ya se larga ya. Bueno, así como dice el hermano Antonio, un niño no, bueno, ninguno de nosotros nació con todas las capacidades que tiene ahora, ¿ah? No nació con todas esas capacidades, sino que fue un desarrollo, fue un aprendizaje, fue un proceso de ir creciendo cada día y ir tomando esas nuevas enseñanzas, ya sea en el área física, como el caminar, como lo mencionaba el hermano Antonio. Si nos caemos, el Señor nos levanta como nuestro Padre, para poder llegar a la plenitud, a la estatura de Cristo, que ese es el propósito, el fin, la meta, el objetivo de este caminar, de este, como dice acá, de este andar. Andad es un imperativo, es un mandato que el Señor dice: andad, andad. Es el llamado que nos hace, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, ese satisfacer, no sé si en alguna otra versión sale como más entendible, amor. Que yo tengo 16. 5:16. Y no complazcan los deseos perversos de la naturaleza carnal. Complacer. No complazcan. Darle complacencia, darle rienda suelta, darle dejar nomás de que fluyan. Bueno, en este mundo que estamos, que es como el pensamiento que hay, es como decir: si esto te hace bien, si tú eres feliz, si esto es bueno para ti, síguelo. Es como
de repente se contrapone, no de repente, la palabra de Dios confrontacional con el pensamiento del mundo, en el cual está diciendo, si esto a ti te hace bien, te hace feliz, tú estás bien, síguelo, hácelo. Pero la palabra dice, andad como en el espíritu. Pastora, Bueno. Pablo Peralta estaba levantando la mano. Hace Ay, rato. gracias. Ayúdenos Gracias. porque acá en la pantalla no aparecen todas las imágenes visuales. Ayúdenos con los hermanos. Gracias. Pablo, ¿puede hablar? Hermano Pablo Peralta. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo están todos, Bien, familia? bien, amado. Mire, yo estaba escuchando lo del hijo, o sea, sobre la parábola del sembrador, y bueno, lo que siempre Dios me habla en mi vida, y bueno, lo quería compartir con ustedes y para haber debatido si es que hay algún error. Yo entiendo que la semilla es la palabra, ¿no? Sí. Y la palabra es Cristo mismo. Entonces lo que crece en nosotros es Cristo. La semilla es Cristo. El sembrador es Dios mismo, es su amor, la intención de poner a Cristo en nosotros, ¿no? Y yo veía que lo que represente, una de mis preguntas, de hecho, desde que estoy en el alfarero, ¿qué era la tierra? ¿Qué era la tierra? ¿Por qué la tierra variaba? En la tierra la tierra es tierra y es una sola cosa, pero hay variación en la tierra. ¿Qué era la tierra? Y lo que yo puedo entender hasta ahora es que la tierra es nuestro corazón, es nuestro tanque de amor. La disposición a acoger a Cristo está en las variaciones, en las perturbaciones de la tierra, ¿no? Que efectivamente el corazón del hombre lo hizo Dios y es perfecto, la tierra es perfecta, pero hay variación de intervención, perturbación, distorsión en la tierra, y ahí van los diferentes dificultades de poder hacer crecer la tierra. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo se nutre esto? La semilla se nutre a través de nuestro corazón, pero no es que el hombre se nutra por sí mismo. El corazón debe ser llenado, el corazón se vincula, y se vincula en su relación con Dios y se vincula con respecto al otro. De eso depende de eso depende qué tan perturbado no esté la tierra. Porque tiene espinas, porque tiene piedra, porque solamente es tierra de que no se utiliza a su fin, para camino, que no es el fin de la tierra. La tierra es para plantar, es para hacer crecer. Y entonces en ese punto, con respecto a la tierra, tiene mucho que ver con el carácter, tiene mucho que ver con el carácter. ¿A qué nos estamos vinculando? ¿Qué es lo que tenemos en nuestra tierra? ¿Vamos a permitir que nuestra tierra se mantenga tal cual como está o vamos a hacer limpieza? Porque Dios pone inquietud en nuestro corazón. Si Dios puso ese corazón en nosotros y sabemos que cuando cae la semilla y no crece, es porque algo pasa, es una señal de alerta, una advertencia también. Y bueno, por ahí lo quería dejar también para no ser tan largo, había pensado mucho en este tema y eso les quería compartir. No sé si... Claro, viene Paulo, lo de la semilla, la palabra de Dios y la tierra, vuestro corazón, vuestra mente, todo nuestro ser, y lo dice bien la palabra del sembrador, entonces estamos claros. Lo que pasa es que antes la ilustración es como el pez en el agua, ¿ya? El pez, tú lo sacáis el pez del agua y se muere. Claro. El agua sigue siendo agua, el pez se muere. Y así nosotros, separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo nos hemos de morir. Pero con Él estamos en el hábitat. Acá el árbol con la tierra era lo mismo, iba por ese lado, pero lo que tú nos dices está correcto. Está correcto lo de trabajar la tierra. Hay 4 tipos de tierra. Está correcto. Y la semilla es una sola. Uno solo. Y le damos gracias a Dios por eso. Vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Sí, bueno, recuérdese que acá se opone, la hora de la carne también se opone
contra el espíritu. Y el espíritu es la palabra de Dios. ¿Ah? Dios es espíritu. Y él habló palabra de Dios. Y eso se pone con los deseos de la carne, con la naturaleza de la carne. Hermano Antonio. Sí, no, le decía que, bueno, lo que he aprendido yo de sembrar aquí, como a mi esposa le gustan las plantas y todo eso, uno puede aprender que existen los nutrientes, Uy, los abonos, todo eso, porque es cierto, como dice Pablo, toda la tierra es tierra, po, pero hay una tierra que es más fructífera que otra. Porque usted ve, por ejemplo, Calera de Tango, y si usted ve cómo tienen mala conexión los chiquillos. Patuco, por ejemplo, y va a haber mucha tierra árida. Claro. ¿Ah? Porque todas las tierras no son iguales y necesitan los nutrientes, ¿ah? Nutrirnos. Necesitamos buscar esos nutrientes para adherirlos a la tierra para que el fruto salga más lindo. Es una ley natural en todo caso, pues no hay que ser muy espiritual para eso es algo natural. Y los nutrientes, ¿cuál sería la palabra misma? Porque la palabra es la que nos va limpiando, va sacando todas las imperfecciones. La palabra, la oración. La palabra también, es la po. semilla. Pero La palabra es la semilla. Claro. Los nutrientes serían las relaciones también, pienso yo. también, La Claro. sí, oración. La oración, los ayunos. El claro. ayuno. Ahí el Espíritu El Santo va relacionarse con otro. ¿Mm? Como sí, lo que decía el Mauri, que escuchar la ser palabra, parte estudiar. de. claro. La relación, digamos. Relación con Dios, relación con el otro. Una muy buena nutriente también, dejarnos corregir, ¿ah? Dejarnos corregir es ponerle ácido a la maleza. Abuelita. Ay, aleluya. Mata maleza de repente. Mata maleza. Aleluya. Sí, hay unos naturales para eso, para que no dañen los tóxicos. Hay Ya, que ser- la Ana Gaby levantó la mano, me dicen lo que aparece en la pantalla. Vámonle. Sí. Bueno, voy a comentar dos cositas. Ya. Una es que estaba viendo en este versículo que leímos en Gálatas, ¿Mm? Ya. y toda la parte donde dice que, o sea, que son obras de la carne, pues vemos que son acciones, ¿no? Vemos que es fornicación, o sea, algo que ocupa un lugar, lo que es el alma y la carne. Y todo el fruto, pues son parte del Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy es que si no hay una acción, pues cómo vamos a experimentar o cómo vamos a vivenciar a Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Y la otra que quiero comentar es que hace tiempo atrás, cuando estaba viviendo con mi mamá y cuando era una joven rebelde, yo también tuve esos días antes de convertirme a Cristo. Me decía, algún día me vas a entender cuando tengas a tus hijos, ¿no? Y hoy en día que estoy embarazada, puedo comprender un poquito más a mi mamá, pero es porque lo estoy viviendo. Si no lo estuviera viviendo, creo que no entendería lo que mi mamá pasó cuando ella estaba embarazada de mí. Y ahora que yo tengo un bebé adentro, puedo decir qué es lo que se siente estar embarazada, porque hay una parte hermosa que Dios me da ese privilegio, ¿no? De tener un bebé adentro. Porque si fuera por Dios, simplemente pues no lo tengo, ¿no? Y es decisión de parte de Dios. Y aún así Dios tiene ese poder y es su decisión si este bebé en algún momento lo voy a tener en brazos. Y eso yo lo sé perfectamente. Entonces, yo creo que la parte en donde es necesario como también, como, ¿cómo se puede decir? Como caminar en el proceso es llevarla a la acción, porque, y aparte, bueno, yo creo que ahorita los que estamos conectados lo podemos decir ya como más
como si sonara fácil, pero tenemos un camino, tenemos un pasado, tenemos un recorrido que ha sido doloroso, que ha sido de morir a nuestra carne mucho, mucho, que ha sido de confrontación con nuestra propia mente, con nuestros propios deseos. Pero me puse ahorita como a reflexionar en eso, de que cuántas lágrimas tuve que sacar de mi alma, cuánto tuve que decir que no, cuántas personas se alejaron de mí por seguir a Cristo. Y eso ya estaba escrito, que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser solitarios, ¿no? Por seguir a Cristo, que vamos a padecer, ¿no? Por mi causa, o sea, por Jesús. Entonces, creo que todo lo que dice estos versículos, que somos formados, o sea, de carne, alma y espíritu. Pero si no lo llevamos a la acción, no vamos a experimentar esa gracia, esos frutos que podemos obtener conforme al espíritu. Pero lo tenemos que vivir. Pastores, Sí, Rodrigo. quería aportar un poquito, bueno, meditando un poquito en lo que se estaba hablando, hablábamos de santificarse y veía que es un proceso progresivo, que el fin es formar a Cristo en nuestro carácter, y al llegar a Cristo llegamos con una mochila de tantos temas, y creo que ese proceso es aterrador y glorioso a la vez, porque al ser aterrador vemos que somos confrontados en nuestra antigua naturaleza, pero glorioso porque después nos damos cuenta y decimos, wow, algo ha pasado en mi vida. Y veía que el fin, como dice en el libro Romanos, que es formar el carácter de Cristo en nosotros. Pero qué importante veía el estudio también, pastores. Veía que es importante porque, como dice en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, que ella decía que era rica, que no necesitaba nada, pero había otra mirada, que decía, eres pobre, desventurado y miserable. Y dentro de eso dice, no sabes qué eres. Y el tema de esa iglesia es que no sabía, porque quizá no se le había enseñado. Por eso es importante, creo, el estudio, pero no quiero decir que el estudio es todo, porque el llegar a conocer a Dios creo que es necesitar a Dios mismo. Y en ese lapso creo que, como una vez meditaba, que una oveja al meterse al barro se siente incómoda y dice, ¿qué hago acá? Pero metemos un cerdo al barro hasta en la playa. Y ya nosotros cuando fallamos sabemos que no nos sentimos bien. Pero qué importante también el proceso del estudio, poder estudiar acerca de la paciencia, la bondad, la amabilidad, y ver y ser confrontados por la palabra. Y ahí en el secreto de Dios, como decía el apóstol Pablo cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo después se da la respuesta, decía, doy gracias a Dios por Jesucristo el Señor. Y creo que la clave es nuestra relación con Cristo. Y ahí es donde vamos siendo transformados. Meditar en ese proceso de santificación. Y quería dar un poquito ese aporte, pastores. Bien ahí en el aporte, que bueno que el estudio le va dando más luz, le va dando más cuerpo a través de cada uno de nosotros. Y quiero quedarme con lo que dice que vamos en el tema, con lo que la hermana Ana Gaby decía de la acción de la fornicación, ¿ya? De la acción del adulterio o de la acción de la impureza. Ante la acción se construye, se empieza a construir un deseo, empieza a llegar un deseo. Después del deseo se empieza a construir un pensamiento. Y después de construir el pensamiento,
y se ejecuta, engendra la acción. ¿Ya? Entonces, antes de la acción vienen temas, deseos carnales, vienen como imágenes, vienen como cosas gustosas, vienen como cosas que podemos aceptar. Entonces, voy ahora a lo que Ana Gaby dijo, ahora cuando yo tengo el bebé, comprendo a mi mamá. Ahora, ¿qué es lo que pasa en eso? Y ella, al comprender a su mamá de lo que le decía, también hay algo que Dios empieza a despertar en la mamá, que la mamá por sí misma se empieza a santificar, se empieza a cuidar, porque ya no es ella, sino que viene algo que se está formando dentro, que es fruto del amor. Entonces empieza a haber un cuidado, empieza a haber una protección, se empieza la mente a descubrir algo nuevo que no había, pero es naturalmente. Entonces, es así también cuando se engendra Cristo en nosotros, cuando se engendra Cristo dentro de nosotros, también tenemos que nosotros dejar ciertas cosas, porque hay un bebé que se tiene que desarrollar dentro de nosotros. Hay una naturaleza. Hay una naturaleza nueva. ¿Ya? Que se empieza a desarrollar. Entonces, pero muy importante ahí descubrir de que, porque eso sale en el libro de Santiago, que antes que se engendre, antes que tome acción, antes que es pecado, primeramente es la concupiscencia, que es un deseo, después se construye el pensamiento, ¿cómo hago para que ese deseo que me arrastra, y después llevo a la acción, que ahí ya como la intimidad, lo hago en el oculto, ¿ya? Y después se engendra el pecado y la muerte. Entonces van a una escalada, ¿ya? Pero acá donde está la vida, es lo mismo. Ahora Ana Gaby lleva la vida, el fruto del amor, lleva una vida, pero ella por sí sola se empieza a cuidar. Se empieza a cuidar. Y eso es lo que Dios quiere, que el Espíritu Santo lo deposita dentro de nosotros, nos alimenta con la palabra, y tenemos que cuidar esta vida espiritual, pero cuidarla en alimentarla, cuidarla, protegerla, porque se está formando Cristo en nosotros. Se está formando Cristo en nosotros. Me traje un regalo. Bueno, seguimos a la otra imagen, porque seguimos permaneciendo. Aquí el ejemplo que también nos da el Señor es en la vid y sus pámpanos, y habla de 3 clases importantes, ya en Juan 15 del 1 al 17, no sé quién quisiera leerlo. Juan 15 del 1 al 17. ¿Lo leímos? Sí, la hermana Gina lo leyó. La hermana Gina. Solamente podríamos pararnos en esto donde dice sin fruto, donde dice que separado será cortado, echado al fuego. El otro es el sin fruto y el mucho fruto. Pero... Claro. Bueno, sí, verdad, tiene razón. Entonces, hermano, el tipo de relación que debe existir entre Jesús y el creyente para que éste pueda producir fruto, ¿ya? Ahí nombra tres fases, por decirlo así. Hay uno que no tiene fruto y le manda a decir que lo corte. Hay otro que se desenganchó, que salió de la rama, ese también sirve para quemarse, porque se secó. Pero hay uno que dice que da fruto, mucho fruto, igual tiene un proceso, y ese proceso tiene que ser limpiado. Entonces, quiere decir que cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor está el Espíritu Santo en nosotros, en sí, como plantas, como hijos, nosotros damos fruto. Es lo que veíamos anteriormente, damos fruto, pero ahora tenemos que ver qué calidad de fruto es el que estamos dando. Entonces el Señor, en su amor, en su misericordia y con toda esta experiencia y con su palabra, el Señor comienza a hacer un trabajo en nosotros, a hacer ese trabajo de limpiarnos cada día, cada día, cada día. Entonces a ese trabajo, que bueno, ahí está, por ahí anda el Vladi, es la poda, es limpiar ese fruto, es dar los nutrientes, es poder darle para que realmente lleve mucho fruto, pero ese fruto también permanezca,
¿ah? Porque, por ejemplo, yo en el sur vi en mi casa de mi mami un árbol de manzana muy lindo, grande, 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 pero el fruto no alcanzaba a estar y ya caía. ¿Ah? Y caía, ¿sabe por qué? Porque habían bandadas de loro que venían, picoteaban, y entonces de repente pueden ver cosas externas que dañan al fruto, pero también a veces hay plantas que dan fruto, pero no es un fruto gustoso, no es un fruto sano. Viene medio apolillado, viene medio desabrido, no sé qué. También a veces hay unas naranjas que uno dice, ¡ay, qué ricas las naranjas! Y va a sacar, pero la naranja es ácida, es agria, llega a ser amarga, ¿ya? Entonces, como hijos de Dios, estando el Espíritu Santo en nosotros, en sí nosotros damos fruto. Pero ahora la pregunta en nosotros es, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Ah? Y para eso el Señor necesita obrar a través de su Espíritu Santo, de ser podado, ese trabajo que el Espíritu Santo continúa, como decíamos, convenciéndonos de aquellas partes de nuestra vida que no son semejantes a Cristo, porque la palabra de Dios es el espejo y en ella nosotros nos vemos reflejados cada vez que la leemos, cada vez que nos sumergimos en ella y vamos buscando en su palabra, y el Señor nos va revelando su palabra a nosotros, nos damos cuenta que muchas de esas acciones, muchas de esas áreas nosotros necesitan ser limpiadas, necesitan ser sacadas. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro enfoque es llevar nuestra vida a través de esta relación que tenemos con el Señor, de ser semejantes a Él. ¿Ya? Bueno, la pastora ahí nos está dando otro punto importante, que podemos dar fruto, pero ¿cuál es la calidad del fruto? Es muy importante meditar en esto, y de ahí viene el abono, la nutriente, porque muchas veces nosotros muchas veces pensamos que lo estamos haciendo bien, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque el Antiguo Testamento dice, el libro de Corintios, dice que está escrito, el Antiguo Testamento está escrito, dice Corintios, en el Nuevo Testamento, o sea, eso es lo que quiero hablar, a lo mejor no me está entendiendo, pero en el Nuevo Testamento, en Corintios, está escrito de que lo antiguo, lo que está escrito de lo antiguo es para nosotros aprender a no equivocarnos como lo hicieron ellos, el pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí cuando hablamos de la vid y hablamos de uva, podemos ver de que antiguamente el pueblo de Israel era la vid, pero ellos dieron uvas agrias. Ellos, el vallado, los muros se cayeron. ¿Ah? Ellos no cumplieron la calidad de fruto, no obedecieron. Eso lo dice en el libro de Isaías. Pero ahora en Cristo, Él viene con el original, con lo del Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a darnos el buen fruto, fruto aprobado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. A Él seguid, a Él, con Él permanecer, en Él arraigarse, en Cristo, en el Hijo, en la muerte de Cristo, arraigarse a la muerte de Cristo, limpiarse con la sangre del Cordero. El poder de Dios se manifestó en la resurrección, en Él está la vida. Ahora, después viene la poda para tener esa calidad de fruto, y ahí es donde nosotros tenemos que nos poden las nutrientes, el cuidado. Y aquí hay una pregunta, un ejemplo, se ve en la manzana, que hay manzanas áridas, hay manzanas pasmosas, jugosas, hay manzanas que vienen con gusano, agusanada, manzanas golpeadas, diferentes portes o calidad. Pero resulta que usted puede ver diciendo de dónde entró el gusano a esa manzana. Pero resulta que el gusano no entró. El gusano lo que hizo, salió de la manzana. ¿El árbol estaba mal? Estaba dentro ahí. Entonces ahí es como dice en la Escritura, cuando nosotros vamos a morir, tenemos que morir totalmente, no tenemos que dejar algo adentro, porque eso tarde o temprano va a salir a la luz. Cristo destruyó el pecado, y tal cual nosotros tenemos que destruir a la vida de pecado. Y el permanecer y el podarnos es una constante.
porque el gusano en la manzana no entró, salió, Mm. estaba anidado dentro. Tener cuidado con aquello. Yo digo para mí mismo, es como el rey David. El rey David, lo que él hizo, se anidó adentro primero y después tomó la acción. Mm. Y hubieron grandes consecuencias. Entonces, Sí. tiene que mantenernos vigilantes, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos, Mm. cuidado con los deseos de vuestra carne, Mm. donde nadie los ve, el celular, las imágenes, las voces, el Pensamiento. perfume, Mm. los recuerdos, Mm. Sí. las cositas que a veces guardamos por ahí, las fotos, Mm. cositas. Y así podemos edificarnos, pero cuidado con eso, porque eso puede estar dentro, que después puede salir el gusano para afuera y echa a perder el fruto. Mm. ¿Usted se comería una manzana con gusano? No. No. Ya van a ser la 1. ¿Son 5 para la 1? ¿5 para la 1 o no? Hermanos queridos. ¿Alguna alcanzamos. pregunta, consulta? Pero aquí llegamos a la calidad de fruto. Podemos tener fruto, pero veamos la calidad de fruto. ¿Avanzamos así nomás o queréis que vamos a leer alguno de estos? Hermano, que Dios nos guarde y nos cuide. No lo estamos hablando con altivez. Yo, por mi parte, que Dios me libre, que Dios me guarde, pero orando por nosotros, porque también estamos en esto que mire del que cree estar firme. Mire que no caiga. Claro, o sea, mientras estemos en esta carne, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué no? Pero en Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos ayuda. Nos guarda el Espíritu Santo. Pastor, Sí, sí, claro, lo que, como decía, del fruto y la calidad y todo eso, claro, ahí va dependiendo ya del ejercicio que hagamos, el esfuerzo, la dedicación, como dice, la práctica hacia al monje. Pero realmente lo que viene del cielo, digamos, todo lo que viene de Dios. Por fe. Y nada más que por fe. Y en el tiempo, en la religión, todas las costumbres humanas, todos le ponemos más cosas, como que después como que fuera que no creemos que es gratis el regalo y creemos que tenemos que esforzarnos y a veces ese esfuerzo es el que nos juega en contra, pensar que es por mi esfuerzo y dejamos el regalo como un regalo. Porque Pablo ese dice que es el evangelio verdadero, que es recibir la gracia por fe solamente, y lo que nosotros logramos hacer es el reflejo nada más del amor de Dios en nosotros, pero no influye en que vamos a hacer más regalones de Dios porque nos esforzamos más, o porque hacemos más cosas, o por todo eso, porque también es bueno hablar de ese tema, que esta es la práctica del cristiano, la santificación, pues. Dice ser santo porque yo soy santo. ¿Ah? Pero el regalo sigue siendo el mismo regalo, o sea, nada de lo que hagamos nosotros, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos o muchas veces nosotros pensamos que porque hacemos más que el otro, somos más regalones ante Dios. Y ahí hacemos vana la cruz de Cristo de esa manera, por eso que Pablo marca tanto eso. Yo no entendía por qué Pablo lo marcaba tanto y tanto y tanto. Y es que hay que asimilarlo, hay que asimilar esa parte, saber asimilarla muy bien.
Y la que penetra hasta partir el espíritu, dice el alma, el espíritu. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Así que no es de nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para reprender, para exhortar, para enseñar, para todo. Pero eso básicamente que es necesario entender. Yo me costó mucho, por eso lo digo, que me costaba entender por qué Pablo le ponía tanto énfasis a esa parte y o sea, aparte del dinero, está también esa parte de creerse más que otro, de muchas cosas, de depender de que lo que yo hago va a depender la medida. La gracia de Dios cubre todos los pecados, los de atrás, de ahora y los futuros. Y ahí usted está entendiendo a Pablo lo que dice, que es por gracia. Todo es por gracia y nada más que por gracia. Y lo que lleguemos a hacer no se compara con la gracia del Señor. Bueno, ahí él está recordando siempre eso, que no es con esfuerzo humano, ni con los estudios, categorías, color de raza o color, sino que es por su gracia. Dice que el justo por su fe vivirá. La fe es la certeza, la fe está en poner los ojos en Cristo, en la obra maravillosa. Y la gracia es el regalo. Y cada regalo, recuerden que también trae cada regalo viene con su manual operativo, porque los regalos a veces también los quemamos, los mal usamos, los deterioramos. Entonces, el manual operativo del regalo de la gracia es lo que hemos estado aprendiendo, el discipulado. Por eso es que Dios, Jesucristo, el Señor, le dio tanta importancia al discipulado. Y estamos acá en el cuerpo de Cristo, estamos siendo edificados. ¿Ya? Y quiero que nos quedemos con 1 Tesalonicenses 5:23, que lo dijo la hermana ahí, estamos terminando 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Ya? Si lo puede leer allá, Mauro, alguien del hogar, si alguien lo puede leer allá de la embajada. Acá desde el cuartel general, va a leer el Felipe. Dice, y el Dios de paz os santifique completamente, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una constante, para la venida de nuestro Señor Jesucristo nos tiene que mantener ocupados en eso. Entonces, ocupado en que estar ahí, cada uno de nosotros, dice, en el espíritu, que sea reprensible. Y el mismo Dios de paz os santifique. Santificación. Nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. O sea, ahí es algo de estar santificándonos, limpiándonos, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y todo eso, para limpiarlo, tiene que ver con algo común. Cuando vamos a limpiar el cuerpo, necesitamos el agua. Y cuando vamos a limpiar el alma, necesitamos el agua de la palabra de Dios. Y cuando vamos al espíritu, el Señor dice que nos da de su espíritu, donde correrán ríos de agua de vida.
O sea, lo que hay en común en los tres, el elemento del agua. El agua que nos purifica, nos limpia. Río de agua de vida, que es el Espíritu Santo, la palabra del Señor en el Espíritu Santo. Hermano amado, acabamos de recibir la noticia que partió a la presencia del Señor. Muchos estábamos orando, intercediendo. Partió a la presencia del Señor, Pastor Rubelindo. Partió a la presencia del Señor, anteriormente su esposa, ahora el Pastor Rubelindo, y alguien que Dios colocó la carga, colocó la compasión por los perdidos. Entonces, es algo que nosotros poder orar por la familia, en lo que podamos, junto como iglesia, como cuerpo, lo que Dios nos hable. Allá está Norton estuvo acá en el hogar, él reconoce el hogar como su nacer de nuevo acá, y él siempre nos está pidiendo ayuda al equipo de trabajo, en estudio, en consejo, porque ellos están cubriendo la obra en los Andes, de seguir ayudando a los necesitados. Así que más que nada les comparto para que estar orando, para que Dios nos hable, nos podemos comunicar en ese compartir, pero él, como dice, en la gracia, muchas veces a Dios le compete, no hay mejores ni más malos. La gracia del Señor somos salvos, por gracia, no por obra, no por... Así es que vamos a orar al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido como cuerpo de Cristo en tu iglesia. Gracias por esta enseñanza, por el discipulado, estar aprendiendo en el intelecto y también llevarlo a la práctica. Y tú eres, Señor, nuestro Maestro, Espíritu Santo, la unción que nos va a enseñar a que Cristo sea revelado en medio de la Escritura para nosotros, para que sea formado Cristo en nosotros. La actitud, la conducta, el fruto, la dirección, las decisiones que tomamos, los pensamientos que tenemos. Señor, haznos que siempre seamos sensibles a escuchar tu voz y a responder en lo que tú nos dices. También ayúdanos, cuando no nos responde, a esperar. Ayúdanos a mantenernos, Señor, atentos con la sabiduría de lo alto, primeramente pura, pacífica, virtuosa, y gracias te damos, Señor. Perdónanos cuando pensamos mal, perdónanos cuando estamos equivocados, perdónanos, hasta quizás de pecados ocultos. Ahí ya ayúdanos a no caer, a equivocarnos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y también tomamos este tiempo para orar por la familia del Pastor Rubelindo, por sus hijos, sus nietos, sus yernos. Consuélales, Señor. Trae, oh Dios, la gracia y la paz y el amor de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La honra a sus padres, la gratitud de muchos que quizás con una palabra, un abrazo, fueron liberados de las adicciones y fue fundamentado Cristo en las vidas de ellos. Como nación somos agradecidos que en nuestro país Él se dedicó a ser como el buen samaritano, Señor, viendo al herido, no pasó de largo, no fue y se acercó a ser curioso qué es lo que pasaba, sino que Él estuvo trabajando, sirviendo en el mesón para ayudar, oh Dios, al herido, al necesitado. Gracias te damos, bendícele, tu misericordia, tu bondad, las asambleas de Dios, que estén a la altura, oh Dios, de despedir a tu hijo que duerme en los brazos del Señor, pero donde estuvo con la mano en el arado. Te damos gracias, Señor. Quizás no somos perfectos. Cuando vemos, podemos ver de que nos gustaría que de una y otra cosa, pero eso no compete, oh Dios. Porque tú conoces el corazón, tú conoces la vida.
y podemos ver lo que él, su dedicación. Cuántas lágrimas, desvelos, fríos, naufragios. Y te damos gracias, Padre, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando hay alguien que duerme en la presencia del Señor, tenemos esperanza que se levantarán los frutos nuevos que sean buenos. En el nombre de Jesús te pedimos esa misericordia y esa bondad para ellos. Que no les falte el recurso material, que no les falte el recurso emocional, que no les falte el recurso espiritual, que pueda haber en abundancia, oh Dios, en abundancia para ellos. En el nombre de Jesús, y si en algo tú nos mueves en el espíritu ser parte, que podamos salir de nuestro estado de quizás de que no vemos, pero abre nuestros ojos, nuestro corazón, para acompañarles. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amados hermanos. Amén. Cuando parte un hijo del Señor, también en una parte podemos estar tristes, podemos estar un poquito ahí confrontados con nuestras emociones, pero el apóstol Pablo dice en una carta, dice que debe estar alegre. Alegre porque tenemos esperanza, alegre porque el Señor va a despertar a los que mueren en Cristo primero, y porque el regalo más grande de la gracia es la vida eterna, que comienza en Cristo, y después estamos en los lugares celestiales juntamente con Él, adorando, alabando al Señor, con cuerpos resucitados, incorruptibles. Amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por este día, hermano, y terminamos el estudio. Nos quedamos en el resumen, no sé cómo vamos, si tenemos que seguir el próximo domingo para poder compartir. Hermano Vladi, estáis más joven. Está. La lluvia